A Dios sea la gloria ahora y siempre. Un honor estar aquí con ustedes. Estoy muy contento y muy agradecido por la generosidad de sus pastores. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ojalá nunca pierdan el pastorado de estas extraordinarias personas a quienes honramos y bendecimos y agradecemos porque Dios los trajo para plantarlos en México. Ustedes son el roble de Durango y de toda nuestra nación. Los bendecimos. Denle un aplauso a sus pastores. Y si puede, en la tarde invítelos a comer, lléveselos a un cafecito, trátelos bien, trátelos con cariño, porque ustedes tienen una bendición extraordinaria. No es sencillo encontrar pastores de ese calibre, y se los digo porque recorro todo el país y todo el continente. Así que gracias a Dios por la vida de nuestros amados hermanos. Dios nos ha dado gracia a cada uno de nosotros porque nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de su evangelio. Pero con propósito. Usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un propósito y un plan personal y particular para cada uno de nosotros. Hoy vamos a platicar sobre un tema que yo he titulado Ni antes ni después. Porque Dios tiene propósitos y son perfectos. En el tiempo, no, cuando decimos tiempo hablamos de la forma en que nosotros medimos el tiempo, pero cuando habla la Biblia de tiempo, habla de eternidad. Y el tiempo en la eternidad de Dios es algo que nosotros no alcanzamos a valorar, a entender, a comprender en su profundidad. Me encanta que este año hayan decidido que el lema sea lo más profundo, porque hay que entrar en esa dimensión para entender el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para que ni antes ni después, sino en el momento de Dios, tú puedas hacer la obra para la cual el Señor te ha llamado. Hoy vamos a platicar de la historia de una familia. Vamos a estudiar la genealogía de una familia real. Real no solo en el sentido de que existieron, sino que eran reyes, tenían una dignidad, una alteza, mediante la cual Dios los había colocado como cabezas de la nación. Fíjate la dimensión. Vamos a hablar de una familia que Dios había colocado como cabeza de la nación. Y ese es el símil que yo quiero hacer con ustedes hoy. Porque aunque tú no vengas de una descendencia real, Dios te ha puesto para ser cabeza de esta nación. ¿Quién puede reconocer en ese el propósito de Dios para su vida? Lo voy a repetir porque a lo mejor no lo están entendiendo. Pero Dios te ha puesto en su mente, en su corazón, en su propósito, para que tú seas cabeza de esta nación. Ahora voltea a ver a la persona que está a tu lado. ¿Cómo ves? Sí tiene cara como que de presidente, como de líder, como de... ¿Cómo lo ves? ¿No pinta? A ver, aquí que vean a alguien que tenga cara de diputado. Vamos a hablar de esto. Si vamos a poner ahí en el texto, eso está basado en la escritura. Vamos a leer la historia como nos la cuenta el segundo libro de los Reyes. Vamos a hablar de una familia, así que vamos a llevar el hilo genealógico para que si alguien quiere tomar notas, porque les voy a estar consultando. Dice la Biblia, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Es el primer rey de esta genealogía que vamos a ver. Y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo que lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y es importante ver que tuvo un asesor. Y no era cualquier asesor. El asesor era un sacerdote, diríamos hoy un pastor. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
El siguiente en la genealogía, el hijo de Joás. Dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar. ¿Quién era el segundo? Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Ahí es una pequeña aclaración, habría que decir, porque parece que hay dos reyes y efectivamente eran dos reyes simultáneamente. El reino de Israel, a la muerte de Salomón, se dividió en dos, se fracturó. Israel, si lo comparamos con México, es como el estado de Veracruz. Así es una franja de tierra muy larga. Se toma casi 12 horas para cruzar de norte a sur. Y cuando se divide el reino del norte se llamó el reino de Israel. Y el reino del sur se llama el reino de Judá. Nosotros vamos a estar estudiando a los reyes del sur. En este caso, el rey del norte era tocayo del rey del sur, se llamaban igual. Por eso es que en el norte reinaba Joás y en el sur también reinaba un señor que se llamaba Joás. Pero el rey del sur tuvo un hijo que se llamó Amasías. Cuando comenzó a reinar, Amasías tenía 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Esta es otra pequeña dificultad bíblica, porque aquí parece que Amasías tuvo dos papás, ¿verdad? En una lectura así. Lo que pasa es de que toda esta genealogía proviene del rey David, muy famoso porque fue, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces incluso a todos sus descendientes les llamaban hijos de David. Al propio Señor Jesús le decían Jesús, hijo de David, refiriéndose al rey David, porque con David Dios había hecho un pacto especial para que sea de su descendencia todos los reyes de Israel. Ustedes pueden seguir esa genealogía en el Evangelio de Lucas y ahí viene clarito esta línea sanguínea. Así que no se refiere que David era su padre biológico, sino era su ancestro, su antepasado más famoso. Pero con todo y eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pasamos al tercero en la genealogía. En el año 27 de Jeroboam, el rey del norte en Israel, comenzó a reinar, ¿quién? Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, un adolescente, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, que también era de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Llevamos el papá, el hijo y el abuelo, y todos hicieron lo recto. El cuarto en la genealogía. En el segundo año de Peca, si buscas un nombre para tu hijo, ahí tienes una. Hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de... ¿Pero cómo se llamaba el rey que vamos a decir? Y entonces, ¿por qué dice aquí que era hijo de Usías? Esa es una tercera dificultad bíblica. No es muy complicado, lo que pasa es de que hay que conocer la cultura judía, que es casi como la mexicana. Aquí en México, a los que se llaman José les decimos, o a los Guillermos, a los Antonios, a los Azarías, Usías, exacto. Es un apócope del nombre, nada más es una forma cariñosa de referirse, pero es la misma persona. Azarías le decían Usías de cariño y así es como lo registra en este pasaje. Su hijo Jotam, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, que era un sacerdote. Por cierto, es muy interesante
porque si ustedes leen las genealogías, casi nunca aparecen los nombres de las madres, siempre aparecen los nombres de los papás nada más. Pero en esta genealogía puntualmente siempre nos dicen quién era su mamá. Jotam hizo, ¿qué fue lo que hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Ofrendó, diezmó, construyó parte del templo. 4 hombres con una vida íntegra, obedientes y sujetos al propósito de Dios. Vamos a ver el siguiente. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Incline su cabeza conmigo, vamos a orar. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz y que pueda ser el efecto para la cual es enviada. Que el corazón de cada uno de quienes hoy nos escuchan, están aquí o nos están viendo por alguna transmisión, pueda ser llevada al conocimiento de tu propósito para nosotros, para ser cabezas de esta nación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué puede hacer que el ejemplo, que la vida santa de un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo pueda ser quebrantada de esta manera para que el descendiente no solamente no haga lo que vio como ejemplo de sus padres, sino que los transgreda y llegue a cosas o a límites que serían impensables para una familia de fe? ¿Qué puede ser posible? Porque este hombre no solamente no imitó la vida ejemplar y de santidad de sus papás, sino fue al otro extremo. Dice que él mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Y no solamente consintió con eso, sino además lo hizo, pero todavía algo más. Hizo pasar a su propio hijo por el fuego. Esa era una barbaridad. Lo hacían los cananitas. Los cananeos eran una serie de tribus que la Biblia nos describe en el libro de Josué, que vivían en lo que el Señor les había prometido a Israel, como la tierra donde fluía leche y miel. Y el Señor les dice a Israel: cuando ustedes lleguen a esa tierra, no imiten esas costumbres, son bárbaras. Estoy en contra de eso, lo que ellos hacen es abominable. Y una de esas prácticas era que en el equinoccio de la primavera se encendía un como brasero, un tonel en donde se colocaba madera y la encendían. Y cuando las llamas estaban vivas se ponía como una especie de parrilla y luego la cabeza de un toro, porque Baal antropológicamente estaba representado con el cuerpo de un hombre, pero la cabeza de un toro. Y las fauces abiertas, así que las lenguas de fuego salían por la bocaza abierta de esa figura de barro. Y el fuego en su esplendor colocaban a niños hasta de 1 año de nacidos por 10 segundos en el fuego. Claro que había niños que morían achicharrados, morían, pero otros lograban salvar la vida y quedaban marcados en el dorso, en la cara, donde el fuego los agarrara, porque quedaban marcados, señalados de que estaban ofrecidos a Baal y habían sido pasados por el fuego. Y el hijo de hombres santos, el nieto de hombres santos,
el bisnieto de hombres santos, el tataranieto de hombres santos, se atrevió a llevar y poner a su propio hijo en el fuego. No sabemos qué pasó con esos niños o con el hijo de este rey Acaz. Lo que la Biblia nos dice es que transgredió todo lo que sus padres le habían enseñado. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿qué pasó? Y hay muchas señales, en la lectura vamos leyendo, pero hay una frase que a mí en lo personal siempre me ha impactado de esta lectura cada vez que lo he hecho. Incluso les decía en la mañana, 2 veces he tenido un sueño con esa frase, porque me pega de una manera muy poderosa. La frase es, con todo y eso. Con todo que eran santos, con todo que obedecían a Dios, con todo y que seguramente leían la Biblia, con todo y que a lo mejor cantaban bonito, con todo y que construyeron parte del templo, con todo y todo. Porque todo lo que nosotros hacemos que tiene que ver con nuestro culto o con nuestra devoción como hijos de Dios, tiene que tener una trascendencia más allá del culto. Venir a la iglesia, aprender la palabra, estar en este ambiente es tan extraordinario. ¿No se sienten cómodos? No llega y uno siente, aquí se siente una paz maravillosa. Como dijo el apóstol al Señor Jesús, Señor, ¿por qué mejor no nos quedamos aquí? Hacemos unas cabañitas para ti, aquí nos quedamos mejor. ¿Para qué nos regresamos? ¿Y saben por qué hay que irnos de aquí? Porque la vida cristiana no se vive en el templo. Porque la fe no se practica en la iglesia. Porque aquí todos nos vemos bonitos, todos parecemos santos. Si no, mira que está a su lado. ¿A poco no parece santo? ¿Sí o no? Uno que otro parece Blue Demon, pero no, por la gran mayoría aquí todos nos vemos bien. Aquí sí nos portamos bonito. Aquí, ¿quién se atreve a decir un chiste de mal gusto? ¿Quién se atreve a decir una mala palabra? ¿Quién se atreve a hacer algo indebido? No, aquí se siente la santidad. Pues sí, pero aquí no es donde hay que practicarla. La santidad se vive justo cuando se acaba el culto y salimos de aquí. La vida de fe no es para vivirla en el templo, es para vivirla fuera del templo. La vida de fe se vive en el ambiente donde está el pecado, no para consentirlo, no para adaptarnos, no para decir, bueno, pues total, ellos sus costumbres, yo las mías. No, porque entonces no tiene impacto tu fe. Y si la fe no tiene obras, entonces la fe está muerta. La fe, si no tiene impacto social, no sirve para nada. Y yo me refiero al apoyo social, esa es otra cosa. Lo que ustedes hacen aquí es extraordinario y no todas las iglesias lo hacen. Pero atender el cerezo, atender los centros de atención a adolescentes, ir a hospital, todo eso es maravilloso, pero eso no es transformar la sociedad. Eso es ayudar, son actos de misericordia, son actos de amor y todos los tenemos que hacer. Lo hacen gente que no tiene temor de Dios. Así que está por descontado que los cristianos hagamos eso. No, se trata de transformar a la sociedad. Y eso no lo podemos hacer si no nos involucramos más allá de solo convivir o solamente apoyar o solo hacer actos de misericordia. Tenemos que influir en aquellas leyes, en aquellos reglamentos, en aquellas instituciones que regulan la vida pública de un país. Ellos eran reyes y tenían esa facultad. Nosotros no somos reyes, pero somos ciudadanos, y como ciudadanos tenemos capacidades para trasladar, diga conmigo, trasladar. Nada más que dígalo con ganas, sin miedo, no tenga miedo, no va a pasar nada. Vamos a trasladar los valores del reino a la sociedad. Ahora vamos a decirlo con las manos, como decía el pastor. Dios nos ha dado manos, qué lindo es eso.
Conocí a una persona que tuvo un accidente en moto y quedó cuadrapléjico. No podía mover nada, del cuello para abajo, inmóvil. Y después de 2 años de terapia, lo único que podía mover era el dedo meñique y el índice. Nada más 2 dedos podía mover. Pero cuando logró mover el meñique, que fue el primer órgano, primer dedo que movió, lloraba de gusto. Puedo mover mi dedo. Puedo mover un dedo. Fíjese que por eso lo que decía el pastor me conmueve tanto. Bueno, con nuestras manos, póngase su mano y diga: trasladar los valores del reino a la sociedad. Sí. La sociedad es un cuenco, la sociedad es un espacio donde necesitamos leyes justas, leyes correctas, leyes adecuadas. Pero quienes están llenando ese cuenco lo están haciendo con leyes injustas, con leyes perversas, con leyes nocivas, con leyes que ofenden a Dios, con leyes que transgreden los valores del evangelio, con leyes con las que nosotros debiéramos de decir: eso no está bien delante de Dios. ¿Cómo vamos a probar que se permite el aborto? Es que es un derecho. ¿Dónde dice la ley que sea un derecho quitarle la vida a otra persona? Y menos en su momento de mayor vulnerabilidad. Es un crimen, un asesinato que se hace con alevosía, premeditación y ventaja. ¿Cómo vamos a permitir que se legisle derechos o que se presenten como neoderechos para eliminar derechos ya adquiridos? Y le puedo seguir, y ese no es ahorita el punto. El punto es: ¿cómo trasladamos los cristianos, ciudadanos de un país, valores de reino a nuestra sociedad? Y la primera pregunta sería: ¿y si podemos? ¿Si debemos? ¿Qué opinan? Claro, porque tenemos un mandato. Estos reyes tenían mandatos. La siguiente, por favor, fíjate. El papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, todos ellos eran de una nación escogida, el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos ese privilegio. Ninguna nación sobre la tierra, solo Israel. Dios los escogió para 3 cosas. Primero, para darle a conocer al mundo al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra. Además los escogió para que le dieran a conocer al mundo la única y verdadera palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Por eso es que todos los escritores de la Biblia fueron hebreos. Y tercero, para dar al mundo un Salvador, que es Cristo Jesús. Y este pueblo escogido tenía un mandato que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5. Es el resumen de la ley. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y luego viene el mandato que leemos en Éxodo, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna que esté de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Y termina rotundamente, termina diciendo: de los que me aborrecen. Porque tú puedes decir que amas a Dios, pero si tú no obedeces a Dios, entonces tú aborreces a Dios. Tú dices que crees en Dios, pero si no vives su palabra, te estás engañando a ti mismo, porque a Dios no lo puedes engañar. Es como cuando un esposo engaña a su esposa y sale con otra mujer, o al revés, la esposa traiciona al esposo y ahí le coquetea al carnicero. Bueno, no importa la profesión.
Y luego regresa y a lo mejor se siente mal, arrepentida o arrepentido y le da un beso a la mujer o al esposo. Pero ya lo traicionó, ya estuvo con otro. ¿Esa persona ama de veras? Pues a lo mejor está en un conflicto, no sé, es difícil explicarlo, pero aquí el Señor no da medias tintas. Me aborreces. Estos hombres hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero consentían el pecado, lo toleraban y no tenían por qué hacerlo, porque tenían un mandato perfectamente claro, estipulado, clarificado, sin dudas. La respuesta simple, llanamente era no. Pero cuando te empiezas a dar licencias, es como un tobogán, es como una resbaladilla, es imparable, te vas hasta abajo, no te puedes frenar. Y eso le pasó a estos reyes. Ahora mira, la siguiente por favor. Yo he tratado de hacer un símil entre lo que le pasó a Israel con esta historia que todavía no concluye. Estamos en un momento de crisis, pero con el comportamiento de la raza humana durante el siglo XX. ¿Cómo es que las generaciones han tenido estos pasos de incertidumbre porque no han vivido conforme a los propósitos de Dios? Y entonces han crecido las generaciones en confusiones tan tremendas que nos han llevado a escenarios que hoy nos parecen impensables, pero que están ahí frente a nosotros como nuestro gran desafío para que nosotros como hijos de Dios podamos transformar nuestra sociedad. Así que vamos a hacer un repaso rápido de todo el siglo XX. La primera generación que se le conoce como la generación magnífica fue la del año 1900 al 1920. Su símbolo es la soberbia. Ellos acababan de descubrir la electricidad, la fuerza motriz del vapor, descubrieron el petróleo, aprendieron a volar, aprendieron a cruzar el mar transatlánticamente con un barco que ellos decían, este no lo hunde ni Dios. Y en el viaje inaugural se hundió. La soberbia de creer que ellos tenían poder ilimitado, absoluto. Imagínense si hubieran conocido la inteligencia artificial o sea, estaban lejos. Pero así es el ser humano. Nomás tiene tantito y ya se siente el papá de los pollitos. ¿Ah? Nomás gana algo poquito. Ya llegó a ser diputado, no, ya se siente que la tierra no lo merece. Ya ganó un espacio público y ya baja en primera clase. Es la soberbia, el pecado del hombre. La generación siguiente, la generación de 1920 a los 40, se le conoce como la generación silenciosa. Y el símbolo es la frustración. Porque en esos tiempos los papás escogían con quién se iban a casar. Entonces, si tenía buen gusto el papá, qué bueno, y si no, eran los papás los que decían, mi hijo va a ser doctor. Aunque no le gustara la sangre, ni modo, vas a ser doctor, porque ya lo dijo mi papá, ¿verdad? O tú no te vas a casar con nadie hasta que yo me muera, decían las mamás de esa época. Y se han leído el libro de Laura Esquivel de Como agua para chocolate. Así le va a la pobre tita, ¿verdad? Porque es terrible, esa es la generación. No podías protestar, no podías decir nada, era lo que te decían. Y luego viene la generación, que es la generación sándwich, la generación de los baby boomers. Algunos de los que estamos aquí somos de esta generación. El símbolo es la rebelión, es decir, a ver, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué me van a poner? Yo no quiero salir con esa chica, ¿no? Es la generación que descubrió los pantalones de mezclilla, es la generación de las motos Harleys, es la generación de Elvis Presley, es la generación de la rebelión, de la rebeldía, pero siempre guardando las formas. Una generación muy respetuosa. Nosotros le besábamos la mano a nuestros padres, les hablábamos de usted. ¿Quién se iba a atreverle a hablar de tú a su padre? No, era impensable. Para nosotros la amenaza más grande que hubiera en el mundo es, le voy a decir a tu papá. Ya con eso era.
O al revés, era nuestra magnífica o nuestra defensa. Le voy a decir a mi papá, ¿verdad? Teníamos un respeto a los padres, pero ya no permitíamos que nos escogieran novias, no. Nosotros teníamos 2, 3 versos ahí de memoria. Y entonces uno llegaba con una chica y le decía: por una mirada, el mundo; por una sonrisa, el mar; y por un beso, yo no sé qué daría por un beso. Y las chicas, ¡pau! Claro. Hoy los chavos se declaran con emojis. ¿Qué es eso? Les mandan cebollitas o yo qué sé, alcachofas. No, en mi generación llevábamos serenatas, tríos. Y si una chica te contestaba, porque en ese tiempo no había celulares, pero una carta perfumada, no, ya estabas hecho. Era otra onda, claro. Teníamos un estilo de vida que ahora pues es muy lejano, muy distante para los jóvenes. Porque la generación siguiente es la generación de la duda, los llamados la generación X. ¿Estará bien o estará mal? ¿Será bueno ir al cine o no? ¿Es pecado que un cristiano haga deporte? ¿Se vale ver la tele? En fin, se discutía mucho, ¿no? Si tener televisión. Me acuerdo mucho de una familia que había recibido a Cristo y en un mensaje le habían dicho que la televisión era la caja del diablo y que nadie tenía. Entonces, pero ellos tenían su tele y entonces lo que hacían era ponerle un mantel así muy bonito. Entonces decían: ahí viene el pastor, y le ponían su mantel, su mueble ahí. La duda, la incertidumbre, la inquietud, si está bien o está mal. Y es una generación que le dicen X, porque la X en matemáticas es la incógnita, es el resultado, ¿no? ¿Quieres ir al parque o al cine? Pues X. ¿Quieres un helado de fresa o chocolate? Pues X. Y así se quedó esa inquietud. Es muy compleja esa generación, porque a esa generación le tocó la ideología de género. A esa generación le tocó la revolución sexual, la píldora famosa. A esa generación le tocaron las drogas, el LSD y la marihuana, Avándaro, el 68, todas esas ondas ocurrieron durante esa generación. El rock alternativo y yo qué sé, mil cosas, con más dudas que certezas, ¿no? Con muchas complicaciones. Y luego llegamos a la generación más complicada de todas. Esa es la generación que menos le entiendo. Son los famosos millennials. Muchos de ustedes acá, que están esperando que se mueran los papás para heredar la casa porque no se quieren salir de la casa. Casarse no está en sus planes. Pero sí tener amigos con derechos. ¿No? Hijos, no, como hijos. Mejor perrijos. No les gusta bañarse. No se peinan. No usan calcetines. Y no sé cómo, pero les gusta comprar ropa de marca cara, pero tiene que estar rota. El otro día fuimos a un centro comercial y el aparador estaba lleno de ropa, de mezclillas, no sé, rotas, carísimas. Y yo no podía creerlo. Yo le decía a mi esposa: podemos volvernos millonarios. No, está fantástico vender ropa rota. Conozco un hermano de una iglesia que tiene un negocio y ¿sabe lo que hace? Manda a lavar la ropa nueva, recién hecha, con piedras para volver la ropa vieja. Y así es como vende su ropa. Es increíble lo que hacen los millennials, pero su símbolo es la irresponsabilidad. ¿Y a mí qué me importa el país? Le estaba platicando, creo que a Benito, tuvimos una conferencia hace un par de meses, con jóvenes a los que les decíamos: ¿qué es más fácil? ¿Cambiar de país
o cambiar al país. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Comer verduras o comer hamburguesas? Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Ahorrar o gastar? Pero ¿qué es mejor? Pero los jóvenes de hoy prefieren cambiar de país que cambiar al país. Han renunciado a eso. No les importa votar, no les importa organizarse, no les importa intervenir en la formación, en la construcción de leyes justas. Dicen, ¿para qué? La corrupción ya nos ganó, ya no hay manera de solucionarlo. ¿Y qué creen? Sí hay manera, sí hay forma. Y es nuestra responsabilidad. No le toca a los políticos, le toca a los ciudadanos, pero a los ciudadanos cristianos. ¿Por qué a los cristianos? Es muy sencillo, bien sencillo. La ley se resume en un solo concepto. Esta es una clase que damos de diplomados, así que para ustedes hoy es gratuito. Toda la ley, el resumen de todo lo que significa la ley, se reduce a una sola cosa: linderos. Linderos, fronteras, límites. Si yo digo, este es el lindero de la ley, y todos los que están a la derecha mía están dentro de la ley, pero todos los que están del lado izquierdo de este lindero están fuera de la ley. Entonces, de un momento a otro, yo tengo aquí a un montón de personas a las que puedo enjuiciar y multar o incluso encarcelar, porque están fuera de la ley. En este momento, porque yo ya establecí mi lindero. Pero si yo en el Congreso me pongo de acuerdo, alguien que me ayude, por favor, tu hermano que está más cerca, pon acá. Bueno, no nos va a alcanzar, pero pongámoslo aquí. Es más, tú ya que estás abajo, ponlo ahí en medio, ahí en el medio. Si yo muevo el lindero y entonces los de la derecha siguen estando dentro de la ley, ¿quiénes quedan fuera de la ley? A esto sí les puedo. Sí, este es listo, ¿eh? Esto es lo que hacen ahora los grupos de poder. Mueven el lindero. Y todo lo podemos llevar hasta el extremo. Y entonces nadie quedaría fuera de la ley. O lo podemos acotar o lo podemos ampliar. Eso depende de intereses humanos, económicos, políticos, sociales, X o Z. ¿Y quién dice que ese lindero está bien puesto ahí o aquí o allá o en cualquier parte? ¿Quién establece la diferencia entre el bien y el mal? ¿Quién puede decirnos qué partido político, qué ideología filosófica? ¿Quién puede decir que sabe qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es legal o qué es ilegal? Porque lo que en un país pueda ser ilegal, en otro no lo es. Lo que en algún país puede estar prohibido por ley, en otro no, porque depende de criterios humanos. Y ahí es donde entra el poder exclusivo que solo la iglesia de Dios tiene, porque la iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. No es una verdad humana, no es una verdad filosófica, no es una verdad política. Es la verdad de Dios. Y Dios dice, si me quieres traer mi mesita, por favor, aquí, ¿dónde estaba? Dios dice, ay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. No hay forma de que un cristiano se confunda si está bien o está mal, porque la Biblia lo dice ya. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si yo creo en la Biblia,
si mi convicción es cristiana, si mis valores están en la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra permanecerá para siempre. ¿Quién puede cambiar lo que la Biblia dice? ¿Quién puede decidir y definir que la personalidad no es lo que dice tu ADN, sino la autopercepción que puedas tener de ti mismo? Dios. Dios dice: yo soy el hacedor tuyo, yo te hice, yo te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién puede rebelarse contra esa ley? Esa es la diferencia de los cristianos, que tenemos la verdad en nuestras manos y no la estamos usando. Preferimos despojarnos de la verdad para aceptar filosofías absurdas, para aceptar como verdades cosas que contradicen la ciencia. Una persona que pueda tener cualquier tipo de inclinación, de preferencia o de identidad, basta con que le tomen una muestra de un cabello y eso le va a decir quién es. Sin ningún lugar a dudas. Es la rotundidad de la ciencia. Pero si tú dudas de lo que la Biblia dice, si tú no crees que esa es verdad inmutable de Dios, si tú crees que eso se puede negociar, entonces no tienes fe, no tienes obras y tu vida no puede ser usada por Dios para transformar tu sociedad. Qué grave, ¿no? Nos falta ver la última generación, los llamados centennials, los Zetas, para poder entrar ya a la aplicación del mensaje. Son los chicos que tienen máximo 25 años. Pero ¿saben cuál es el símbolo de estos chavos, de la nueva generación? No creen en Dios. No creen en Él. No aceptan estas verdades. Mira, hicimos una encuesta en el 2021. 3 de cada 10 chicos de esta generación Z o la generación centennials, aunque son hijos de cristianos, no han tenido un encuentro con Jesús. Chicos de esta generación, 20 años, 22 años, 18 años, 13 años, no sé, nunca han leído la Biblia en papel. La han visto en pantallas o electrónicamente. Y es increíble, ¿saben? Antes pues acostumbrábamos llevar nuestra Biblia cargando y la llevábamos a la escuela, yo qué sé. Yo me acuerdo mucho cómo me atacaban porque llevaba mi Biblia a la universidad. Yo estudié en una universidad de tendencia de izquierda, así que no, eran debates impresionantes. Pero mi punto era que yo no dejaba de llevar mi Biblia, claro. Ahora llevo 50 Biblias aquí, bueno, no 50, pero 10 sí. Es fantástico usar la Biblia electrónica, pero esta sensibilidad de pasar página por página, hay muchos jóvenes que no lo han experimentado todavía. Fíjense, 4 de cada 10 jóvenes cristianos de esta generación están a favor del aborto. Sobre todo mujeres. Sí, ¿por qué no? Está bien, es un derecho de la mujer. No, no es un derecho. Casi 6 de cada 10 o aprueban o mejor no opinan del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en los últimos 20 años, entre jóvenes cristianos, se ha incrementado la disforia de género casi en un 4000%. Chavos cristianos que hasta dudan de su propia identidad. Esto era impensable en mi época, en mis tiempos. Hoy lo he vivido. He vivido la transformación de la iglesia. Y les quiero decir 3 cosas. La iglesia ha crecido en número. Hoy hay muchos más cristianos que en los años 60, cuando yo conocí el evangelio. Yo recibí a Cristo en el 74. Pero hoy hay más cristianos que en esa época. Segundo, ahora tenemos instalaciones fabulosas.
con tecnología de punta, con espacios abiertos. Tenemos una posibilidad que no teníamos hace 30 años, 50 años, era imposible. Nosotros usábamos himnarios impresos, después usamos estas láminas de acetatos y luego pantallas que proyectamos a veces sobre la pared. Hoy tenemos pantallas LEDs. Y tercero, como nunca jamás antes, tenemos al alcance de nuestras manos herramientas bíblicas. Podemos usar la Biblia de una manera extraordinaria. Usted puede mandar un mensajito de WhatsApp en vez de emojis con un texto bíblico, ¿verdad? Usted puede hacer un videíto para TikTok con un mensaje bíblico. O sea, tenemos herramientas extraordinarias. Y yo digo, si la iglesia ha crecido más, tiene más recursos y además más tecnología a su alcance, ¿por qué cada vez la iglesia tiene menos influencia? ¿O ha cambiado algo la presencia de la iglesia? Y no es un problema solo de México, ¿eh? Mire, Colombia tiene mega iglesias. Se lo invitan a predicar. Una vez fui con unos pastores Cañas, y estuve en su culto y demás, 10,000 personas en el culto. Y entonces me dicen, el jueves vamos a tener nuestra jornada de oración. Está bien, yo voy con gusto. Es a las 5 de la mañana, yo voy, con la ayuda de Dios, sí, con gusto voy. Y entonces voy. Pasan por mí 4:30 de la mañana para ir al templo. Y yo veía cómo caminaba de gente, cómo había ríos de gente. Y le digo, hermano, ¿y cuánta gente viene al culto de oración? 5 de la mañana, un día entre semana, jueves. Pues vienen como unas 3,000, 4,000 personas ahora. Ahora. Yo decía, no lo puedo creer. Y eran son reuniones fabulosas. ¿Y cada cuándo lo hacen? Cada semana, todos los jueves. Imagínense 4 o 5,000 personas orando. Pero ahí la guerrilla no se ha acabado. El narcotráfico tiene dominado el país. La injusticia social es brutal. Al candidato presidencial lo asesinó un chico de 15 años de edad. Es una tragedia. En México somos más cristianos, pero no tenemos impacto social. ¿Ustedes conocen un solo programa de televisión abierta donde se transmitan valores cristianos? ¿Uno solo? No hay. Los cristianos no somos influencia. Los cristianos no tenemos impacto. Los cristianos somos gente muy linda, muy santa, sin impacto social. Y por eso somos desafiados a ser reyes y sacerdotes. Vamos a acabar la historia. Ya hablamos de 4 generaciones, ¿verdad? El padre, el hijo, el nieto, el bisnieto. ¿Cómo se llama la 5ª generación? ¿Cómo se les dice a los de la 5ª generación? ¿Alguien sabe? Sí, el pastor ya lo oyó en la mañana. Se les dice chosnos. Entonces, no es tatara, no. El chosno, vamos a hablar del chosno. En el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo del malvado Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Acera, que era la diosa del sexo, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que quiere decir cosa de metal. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y esta es la frase más impactante para mí del pasaje. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Síguele. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él.
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque nosotros servimos solo al Señor Dios Todopoderoso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra convicción como hijos de Dios es qué es lo que dice Dios. Y en lo que dice Dios, en eso va a arriesgar nuestra vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podamos. Y después todo lo que Dios haga a través nuestro. Conozco un político en Uruguay, un diputado, un hombre poderoso, que le ofrecían ser candidato a la presidencia de su país. Se llama Gerardo Amarilla. Y él me dijo: mira, hermano, yo he hecho un pacto con Dios y yo voy a ir tan lejos como yo pueda y tan alto como Él quiera. Aleluya. Ese tiene que ser tu visión. Tan lejos como tú puedas y tan alto como Dios te quiera poner. Pero hay que hacer como este hombre. Ahí lo coronan rey, lo ungen, le entregan el poder y lo primero que hace es juntar a sus ministros. A ver, vénganse todos. Mañana mi primer acto de gobierno es que me van a cortar todos los árboles que están alrededor del templo. Todos los árboles que usan como altares, todos me los cortan. Y todas las imágenes las queman, las rompen, todas las deshacen. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los ministros? Han de haber dicho: a ver, rey, piénsalo bien, porque el pueblo se va a enojar. O sea, ¿cómo crees? Hay derechos humanos. Además estás en Marná, te van a multar de cortar árboles. Y luego la cultura, porque es un tema cultural, ¿no? Aquí, como dicen ahora, que hacen ceremonias chamánicas para adorar a Quetzalcóatl. ¿Quién cree en este siglo en Quetzalcóatl? Los ministros de la Suprema Corte creen en él. Qué absurdo, o sea, por Dios. El rey dijo: no importa las consecuencias, no importa, está en la mano de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y ahí tienen, cortando árboles, rompiendo todas las imágenes. A los que comerciaban sexualmente con acera, le hicieron pedacitos. Una imagen que había hecho Moisés 700, 500 años atrás y que todavía la veneraban, la hicieron polvo y la echaron al río para que se la llevara el río. Ni el polvo quedó. Deshicieron todo eso porque se trata de establecer valores del reino, no criterios humanos, no ideologías humanas, no ciencias humanas, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Y mire, claro, seguramente hubo reacciones, seguramente tuvo que enfrentar crisis, seguramente, pero está fácil el camino. Son tres cosas. 1, hay que seguir al Señor. 2, no hay que apartarse de Él. Y 3, hay que guardar los mandamientos. Aquí la palabra guardar es un poco difícil en nuestro español, porque nosotros decimos guardar y luego hay gente que tiene tan guardadas, pero tan guardadas las cosas que ni... Es otro concepto, ¿eh? No, aquí guardar es ponerla en obra, practicarla, es hacerla real. Entonces hay que seguir al Señor, no apartarse de Él y hacer, vivir tu fe, practicar tu fe. Mira, tú puedes ser el jefe de manzana donde tú vives. Y si tú creas un sistema de recolección de basura eficiente, los de tu manzana te van a elegir jefe de colonia. Y si tú estableces un programa de iluminación para tu colonia, entonces te van a elegir para que seas representante de la sección. Y cuando tú llegues a eso y tú puedas organizar un sistema de policía de proximidad, te van a candidatear para que tú seas alcalde de la ciudad. Y cuando ya seas alcalde, entonces tú pones un sistema de trabajo para que todas las personas tengan acceso a un trabajo o acceso a la salud,
Y entonces te van a candidatear para que seas candidato a la gobernatura del país. Y si tú logras ser gobernador de tu estado y tú logras establecer sistemas de educación, por ejemplo, entonces te van a decir, este cuate necesita ser presidente de la República. Y va a llegar el momento en que Dios te va a ir usando y bendiciendo y prosperando y haciendo que tus acciones de reino transformen tu sociedad, que después digan, vamos a quitar el ángel de la independencia y vamos a poner la estatua de fulanito, ¿no? De este güero. ¿Cómo te llamas tú, güero? El de la selección. Patrick. No es lo malo de tu nombre, hay que cambiarte Emiliano a Pancho o algo así. Patrick. Pero ustedes imagínense en pleno paseo de la Reforma, ¿y ese güero qué? ¿Por qué está ahí? Porque ni antes ni después de Patrick ha habido otro como él en todo el país. Tú puedes ser el jefe de tu salón de clases, el líder de los estudiantes de tu salón. Tú puedes ser el líder de la asociación de padres de familia de la escuela donde están tus hijos. Tú puedes ser el líder de tu sindicato. Tú puedes ser la cabeza de cualquier organización social. No solo porque eres guapo y estás bien preparado y se ve que eres honrado, sino porque independientemente de todos estos dones que puedes tener, tú eres un hijo de Dios y tienes la mente de Cristo. Y si tú tienes la palabra de Dios, esa es tu guía. Ahí está el plan de gobierno. Ahí puedes fincar las iniciativas de política social que va a hacer que traslademos los valores del reino a la sociedad. Para que Dios pueda tener instrumentos en sus manos que transformen esta nación, tú necesitas decirle al Señor, yo soy Ezequías, yo soy el chosno de mi generación. Yo no voy a pasar a mi hijo por fuego, yo no voy a tolerar los pecados de mi sociedad, yo no voy a permitir que se ofenda el nombre del Señor. Yo voy a levantar el nombre de Jesús. Y claro hay que venir al culto, y claro que hay que leer la Biblia, y claro que hay que orar, y claro que hay que estar en discipulado, y claro que hay que ofrendar, y claro que hay que construir la puerta más alta en el templo, y claro que hay que hacer todo eso. Pero eso no es la tarea esencial para la que tú has sido llamado. Tú has sido llamado para ser reyes y sacerdotes, transformadores de tu sociedad, transformadores del lugar donde Dios te ha puesto. Déjenme contarles una última historia, una anécdota de un señor que conocí en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, una ciudad que se llama Juchitán. Hace un calorón espantoso, pero ahí venden, es el único lugar donde yo he encontrado un restaurante donde venden ombligos de pescado, riquísimos, ombligos de pescado. Si alguna vez va a Juchitán, exquisito. Y ahí este señor era un recolector de basura, carretonero, ¿sabes? Iba por las calles, iba recogiendo basura y la sacaba de la ciudad, tenía que pasar por un vado y tenían un espacio donde la seleccionaban y la comerciaban. Pero eso se hacía en tiempos de seca, porque cuando llueve, y cuando hace aire, allá los trailers se voltean. Hay un paraje que se llama, ¿cómo se llama? Donde vive el pastor Montero. Se me fue el nombre, La Ventosa. Es tremendo, voltea trailers, el aire pusieron campos eólicos fabulosos. Pero este señor en tiempos de seca no tenía problema. El problema es cuando llovía, porque se llenaba y no había forma de cruzar. Y entonces él nos dijo, ayúdenme a hacer una asociación civil para que podamos construir un puente. Y entonces empezamos a ayudar, organizamos, se hizo, se logró el recurso, se construyó un puente, después un camino, luego una carretera,
después una planta recicladora, y ahora el hombre es líder de su pueblo, ya creo que fue presidente municipal, porque antes era solo recolector de basura, pero con una visión de reino transformó su entorno. ¿Sabe cuántas cosas podemos hacer por este país? México necesita a Cristo. Me gusta esa frase, pero yo tengo una frase mejor. México necesita a los cristianos. Cristo ya está aquí. Los cristianos somos los que no nos movemos. Esperamos que el Señor venga y haga las cosas cuando el Señor quiere que las hagas tú. México necesita a los cristianos, pero no cruzados de brazos, no estáticos, comprometidos, responsables, para que entonces se pueda decir ni antes ni después. Dios levantó en Durango X o Z. Usted póngase el nombre, ponga la foto, pero no la ponga la de Benito o la del pastor. Ellos ya están haciendo lo que ellos tienen que hacer. Ponga su foto y diga, ni antes ni después que yo voy a hacer la transformación de mi ciudad, de mi estado y de mi país. ¿Está usted conmigo?